Pues bueno, seguimos con nuestra sesión de tarde, ahora con la intervención de nuestro compañero del área de Filología en Lava de la Universidad de Granada, José Antonio Ita Jiménez, muy conocido por sus numerosas publicaciones en torno a la literatura rusa, ha trabajado mucho en la figura de Shukhin y particularmente ha dedicado mucho tiempo y un importante esfuerzo a comprender en profundidad la obra de Dostoyevsky. Aquellos que lo conocemos sabemos que es una persona de una excelencia extraordinaria, excelente conocedor de este ámbito, y el título que nos propone hoy es más que sugerente. Myshkin, Sonia, Alyosha, prototipos literarios de la verdad del pueblo cercano a Dios. Así que nada, José Antonio, esperamos mucho de tu conferencia, como siempre en estos casos. Y nada más, os dejo con José Antonio. Bueno, pues gracias a Enrique por la presentación, por la organización del evento con Nina, ¿no?, el Centro Ruso, y las demás personas que han colaborado, ¿no?, en esta iniciativa. Y bueno, pues voy a hablar básicamente de tres personajes. El enfoque de la comunicación es más bien teológico. Haré varias menciones a Romano Guardini, un teólogo alemán, aunque de origen italiano, ¿no?, como el propio nombre indica, porque él tiene un estudio muy interesante, se llama El universo religioso de Dostoyevsky, ¿no? Y también, bueno, tengo en cuenta, pues, bueno, algunas cosas que tenía publicadas y demás. Es un tema que me llama especialmente la atención. Y del título, bueno, que el título que tenemos en el programa viene solo una puntualización. Myshkin, Sonia, Alyosha, prototipos literarios de la verdad del pueblo cercano a Dios. Y un Dios que viene con minúscula tiene que venir con mayúscula cuando hablamos de Dostoyevsky, ¿no?, y más en los términos en los que me voy a expresar. Sin ánimo de hoy, esta mañana se ha hablado de, bueno, si era un teólogo, un psicólogo. Bueno, Dostoyevsky era un hombre del mundo, un gran observador, gran escritor, y bueno, que pasó también por varias fases en su vida y que nos dejó un legado, pues, que es muy rico, y que da lugar, pues, a que se celebren multitud de congresos, de todo tipo de seminarios y que corran ríos de tinta sobre su obra, ¿no? Bien, pues yo, como tengo aquí bastantes materiales, para no dejar, voy a basar más bien en lo que tengo escrito y hablaré, bueno, pondré varios ejemplos, ¿no?, de Myshkin, Sonia y Alyosha. La búsqueda de la verdad popular o la verdad del pueblo es propia de los escritores clásicos rusos del siglo XIX, y en el caso de Dostoyevsky se podría titular, según el teólogo Romano Guardini, como el camino del pueblo hacia la santidad. El pueblo ruso oprimido y desamparado se acerca, por esa misma razón, a las cosas eternas y al amor divino. A pesar de sus miserias y pecados, el pueblo ruso es lo auténticamente humano por estar arraigado a sus tradiciones frente al intelectual occidental, ¿no?, esto lo vemos mucho en la obra de Dostoyevsky, que se aparta de esa vida profunda y se convierte en un ente inconsistente, cito, artificial y enfermo, ¿no?, dice Guardini. El pueblo llano, por el contrario, está inmerso en los acontecimientos de la vida cotidiana, en el mundo de las alegrías y las penas. Está aferrado a sus costumbres y raíces frente al intelectual que vive proyectado hacia afuera y está lejos de sus raíces. No en vano, Dostoyevsky se proclamó un arraigado o pochnik, como dicen en ruso, tras su experiencia de presidio en Siberia y al retomar las tradiciones sagradas de la Rusia profunda. Dostoyevsky plasma perfectamente en sus personajes sentimientos claramente contradictorios, pasando de la inocencia y bondad más acendrada a las pasiones más viles y salvajes, tales como la perfidia, la corrupción, la crueldad sin límites, ¿no?, de esto nos ha hablado hoy Jordi Morillas, la vida licenciosa y el alcohol. Estos rasgos contradictorios están muy bien encarnados, por ejemplo, en Dmitri Karamazov,
lo que nos habla del carácter contradictorio del alma rusa. Pues precisamente en personajes extremadamente pasionales como Dmitri, sumergido en las fuerzas del mal, sobresale una entrañable e insólita bondad de corazón. Es propia del pueblo ruso su vinculación con un profundo sentimiento religioso. Dostoyevski sabe captar cómo el pueblo ruso se siente cercano y está abierto a Dios. Si el hombre occidental, subraya Guardini, concibe que Dios ha creado el mundo, no lo cito literal ahora, pero viene a decir que concibe el hombre occidental, ¿no?, que Dios ha creado al mundo como algo acabado y perfecto, pero desde la distancia entre el creador y el ser humano, en el universo de Dostoyevski, ahora sí lo cito, por el contrario, no se concibe un sentimiento de una creación acabada y perfecta, no se puede interpretar como una creación que tiene su estado propio, sino como un mundo que pende enteramente de las manos de Dios. Un mundo que se halla en constante movimiento y Dios es concebido, cito, por el hombre como ligado a ese movimiento en el cual también, por otra parte, está sumergido el hombre. Acaba la cita. El hombre de Dostoyevski no posee una visión panteísta, es decir, no es un adorador de la naturaleza, ni piensa a Dios como una sola cosa con el universo, sino que el obrar de Dios en la naturaleza es obra de redención. Dios está frente a la naturaleza y a la vida, pero bajo el signo de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, Dios invita al hombre a aproximarse a él. Dicho de otro modo, el hombre es entendido por Dostoyevski no en un estado puramente natural o en un sentido pagano, sino que es concebido como creación de Dios en un sentido cristiano. El pueblo ruso percibe la presencia de Jesucristo en la naturaleza, en su acontecer y en la existencia cotidiana. Al hacer referencia al amor cristiano como un amor no exclusivo, el staris dosima, se refiere al amor a todo y a todos, personas, animales, plantas, que solo es posible a través del amor de Dios. Cito, en todo cuanto ocurre interviene Dios y la voluntad de Jesucristo penetra en el corazón de los creyentes. Bueno, yo me refiero aquí en el monje ruso, las reflexiones de Zosima, ¿no? Un lugar especial ocupa en el pueblo ruso el sufrimiento y el dolor. El pueblo de Dostoyevski sufre horriblemente. Dostoyevski pone a prueba las ideas y en relación con el sufrimiento llega a la conclusión de que el sufrimiento en su acepción cristiana es necesario para tomar conciencia de sí mismo, de tu historia y para tomar conciencia de la realidad. Es preciso pasar por el sufrimiento para madurar como persona y para compadecerte de los que sufren, de los que padecen la miseria, el hambre o la desdicha interior. Cito nuevamente a Guardini. La tierra, la naturaleza y el pueblo no son naturales sin más, sino realidades redimidas que guardan una profunda relación con lo que San Pablo llama nueva creación. Acaba la cita. El pueblo es el receptor de la palabra que proviene de las Sagradas Escrituras, a pesar de que muchas cosas no las comprenda o no llegue a profundizar en ellas. El pueblo ignorante es creyente y reconoce la totalidad de lo que existe como un perpetuo obrar y como un constante mensaje de Dios. Valgan como ejemplo los personajes de Leskov, ¿no? Me permito una pequeña digresión. Y hay un relato que, bueno, yo lo conocí, la verdad, bastante tarde, que es El pensador solitario, ¿no?, donde nos habla de un personaje que es un personaje muy sencillo, pero un personaje íntegro, insobornable, que le habían dado un cargo de funcionario en un ayuntamiento, una cosa temporal. Y bueno, lo normal entonces en la Rusia profunda, digamos, era que la gente aceptaba sobornos y era cómo funcionaba todo. Sin embargo, él en todo momento se muestra insobornable. Y el secreto de él, ¿cuál era? Pues que viajaba antes de este cargo de funcionario, cuando trabajaba de cartero, iba a pie, ¿no?, con un saco de cartas y con su Biblia, ¿no? Y él era fiel a lo que venía en la Biblia, y por más que intentaron le buscaron una mujer, nada, no había manera de cambiar a este, ¿no?, personaje que era íntegro. Él leía diario, como digo, cuando trabajaba de cartero errante, este pensador solitario, Одинокий мыслитель, creo que era el título, y era fiel a las enseñanzas que de la Biblia obtenía. Impactante relato, como prácticamente todo lo que escribió el maestro Leskov. El pueblo ruso para Dostoyevski es el receptor de la palabra divina más cercano a Dios. El pueblo se nutre de las Sagradas Escrituras que le transmiten la belleza de la creación, algo solo perturbado por el pecado. Cito, el pueblo se convierte en un misterio de Dios en el que es preciso creer. Quien pierde contacto con el pueblo lo pierde a sí mismo con Dios vivo. Guardini habla de la conexión entre los conceptos pueblo de Dios y nueva creación. Así se entiende la tragedia espiritual que experimenta Raskolnikov por haberse alejado del pueblo de Dios.
y que solo consigue superar ayudado por Sonia Mermeladova en su segunda etapa del presidio siberiano. En el camino que recorre el propio Dostoyevsky, es el camino que recorre el propio Dostoyevsky, que solo encuentra sentido a su existencia cuando retorna al pueblo humilde y creyente, también tras su experiencia en la casa muerta, como él le llama, del presidio de Omsk. Cabe subrayar que ese pueblo no aparece en modo alguno idealizado en las obras de Dostoyevsky, sino que es tratado con realismo y se presenta con todos sus vicios: perverso, depravado, degradado, inmoral, codicioso, alcohólico, etc. Mas con solo eso es el pueblo de Dios. No es un pueblo ni mucho menos santo, pero presenta indicios claros de estar abierto u orientado a la santidad. Así, hasta el más vil y perverso de los personajes dostoyevskianos puede hablar de Dios y del sentido de la existencia con una profundidad tal que es digno de fe. El pueblo, por tanto, está en íntima relación con Dios, por muy degradado y depravado que parezca ser. Es indudable el carácter religioso del pueblo, que vive inmerso en las realidades fundamentales del ser, en sus estructuras esenciales. Pero Dios está frente a él como aquel que todo lo crea, que todo lo gobierna, que todo lo asigna, y como aquel a quien encontramos a sí mismo en la vida cotidiana. El papel de mediador entre el pueblo y Dios lo lleva a cabo Jesucristo. Nos detendremos a continuación, ahora me voy a detener en el análisis de la relación que mantienen con Dios el príncipe Mushkin, como dice el título, ¿no?, de la novela. El príncipe de Mushkin, quiero decir, de la novela El idiota, Sonia Mermeladova de Crimen y Castigo y Alyosha Karamazov de la última novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. El idiota es probablemente la más profundamente religiosa de sus obras. La presencia de Dios se manifiesta en la persona del príncipe Mushkin. Aquí de Mushkin comento algunas cosas, no me voy a referir a la relación de Mushkin para no extenderme demasiado con el Quijote, porque también a lo mejor nos desviaremos del tema, pero tiene también mucho que ver, por supuesto, ¿no? Pero más de la relación de Mushkin, el príncipe que el propio Dostoyevsky llama en sus borradores Príncipe Jesucristo. La novela fue concebida para comprobar hasta qué punto el mundo de Dios aceptará la segunda venida de Cristo. Viene al mundo para cumplir con su misión salvadora, para redimirlo. Una especie de segunda venida es el gran aviso. Me refiero a de esto se habla mucho en los círculos religiosos, que es, actualmente, quiero decir, ¿no?, entendido como señales del cielo o llamada a la conversión, fruto de la infinita misericordia de Dios, ¿no?, que se espera del gran aviso como algo que ocurrirá de forma inminente. Se habla, como digo, en los círculos religiosos, por ejemplo, en las apariciones marianas de Garabandal, que tuvieron lugar entre los años 60 y 65 del siglo pasado. La vidente Conchita dijo que todo se paralizará en el planeta y cada persona experimentará una iluminación de la conciencia o visión del alma con las cosas buenas y malas que ha hecho en su vida a los ojos de Dios. Una especie de juicio final como aviso, pero luego todo continuará. Esta es una pequeña digresión que me permito, que me recuerda, ¿no?, la asociación que hace Dostoyevsky con Mushkin al tratarlo como segunda venida, ¿no? Puede que no sea la del Apocalipsis, pero bueno. El príncipe Mushkin padece, como el novelista, el morbo epiléptico. Durante el ataque epiléptico, el protagonista se sumerge en un estado de éxtasis y de fe. El epiléptico capta la vida eterna que llena de plenitud y sentido este mundo. Así aparece en varios episodios de la novela. No voy a hacer las citas, pero sobre la vida de la ultratumba hallamos la respuesta en la revelación mística que experimenta el príncipe Mushkin en Suiza, con la visión de otro mundo, que bien podría denominarse nueva vida, un mundo lleno de plenitud y belleza. Poco después de la confesión del escéptico y nihilista Hippolyte, el narrador describe en detalle la impactante experiencia que tuvo Mushkin en Suiza, ¿no? Voy a citar, aquí sí me voy a extender un poco, pero bueno, la cita del texto del idiota, de la experiencia que tuvo Mushkin. Dice: aquello había ocurrido en Suiza en el primer año de su tratamiento. Una vez, en una diáfana mañana de sol, se adentró en las montañas y estuvo caminando largo tiempo, atormentado por un pensamiento que no alcanzaba a captar. Ante él se extendía el cielo refulgente. Abajo veía un lago, a su alrededor un horizonte luminoso e iluminado que parecía no tener fin. Lo que le atormentaba fue que todo aquello le era enteramente extraño. ¿Qué era ese banquete? ¿Qué era ese gran festival eterno sin fin a que aspiraba desde hacía largo tiempo, siempre desde su niñez, y en el que nunca podía tomar parte? Acaba la cita. El festival eterno no es otro que la vida eterna que llena de plenitud y sentido este mundo, y por tanto la existencia en la Tierra. Mundo en el que Mushkin aprecia los destellos y reflejos luminosos que proceden de un más allá ideal y platónico. Concluyo la cita de esta
experiencia que tuvo Mushkin. Cada mañana, continúa el narrador, salía ese mismo sol esplendoroso. Cada mañana aparecía ese arco iris sobre la cascada. Cada atardecer, la montaña de nieves perpetuas, la montaña más alta, allá en la lejanía, en el borde del cielo, ardía con fuego purpúreo. Cada mosquito que zumbaba a su alrededor en un rayo de sol ardiente participaba en ese coro. Sabía cuál era su sitio, lo amaba y era feliz. Cada brizna de hierba crecía y era feliz. Y todo tenía su rumbo y todo conocía su senda. Iba por ella cantando y cantando, volvía por ella. Solo él no entendía nada. Acaba la cita. Esta descripción que acabo de mencionar nos recuerda una especie de deambular de Mushkin por el cielo o por el paraíso. Tiene que ver con muchas experiencias místicas de santos y demás, ¿no? Este estado de éxtasis o de revelación es propio de los personajes extravagantes, simplones y dóciles que deambulan por las novelas de Dostoyevsky. Dicho de otro modo, los personajes enfermizos de Dostoyevsky son los que más se acercan al ideal de Jesucristo. Así como el epiléptico suele pasar del estado eufórico a la depresión, el príncipe Mushkin bien se aproxima, bien se aleja del ideal de Jesucristo. ¿Para qué viene Mushkin al mundo? Para salvarlo y redimirlo. En Mushkin todo valor humano es infinitamente más importante que el dinero. El príncipe no es hijo de rey, es de linaje noble. En ruso se utiliza este rango a veces, pero no se refiere a que fuese un príncipe como tal, ¿no? Y viene a Rusia casi recuperado de su enfermedad. ¿A qué? A recoger una herencia. En realidad, sus intereses pecuniarios no cuentan para nada. De ahí que el general Yepanchin, hombre de negocios, llame a Mushkin un hombre perdido, ¿no? Así lo considera. Es el príncipe de una naturaleza que le permite comprender hondamente a los hombres. Por eso dice, cito, ahora observo siempre con gran atención los rostros de los hombres. Así, acaba la cita. Así, por ejemplo, posee dotes especiales para la grafología. Al principio de la novela interpreta con fineza la caligrafía del general Yepanchin. Al observar a los hombres, los penetra profundamente, los examina con gran clarividencia. Su capacidad de ver en el interior de las personas proviene de que, como frente a ellos no pretende nada para sí, los hombres no lo sienten como algo hostil. Por el contrario, se le abren confiadamente. Mushkin consigue que los demás se sientan libres y se le ofrezcan a su escrutadora mirada como verdaderamente son. La frase de Dostoyevsky, el ser humano es un icono dañado, adquiere aquí significado. Para Mushkin, análogo literario de Jesucristo, es preciso eliminar las capas sucias y deformadas del rostro divino del ser humano para que se convierta en alguien bueno. Mushkin capta los rasgos divinos del ser humano. Lo que ocurre es que el ser humano no adivina qué es bueno. Hay que revelarle el secreto. A todos los supone Mushkin llenos de dignidad y buena voluntad, aunque es consciente de los defectos, miserias y ruindades de los otros. En esa claridad de visión, Mushkin apela a lo que el hombre tiene proveniente de Dios y le ayuda a sentir su yo más íntimo. Mushkin es comprensivo, desprendido, bondadoso. Está dispuesto a ayudar a los demás hasta el punto de olvidarse de sí mismo. Esto no habla de su debilidad de carácter o de una personalidad no constituida. Mushkin es un personaje veraz. Nunca dice mentiras, siempre va con la verdad por delante, indiferente a las consecuencias. Su naturaleza es esencialmente compasiva, lo que convierte a su piedad por los demás, especialmente por Nastasia, en algo grande. Su piedad es una cualidad metafísica. Bueno, hablo de un par de paralelismos. Por un lado, Mushkin, Jesucristo y los niños, ¿no? La parábola sobre Jesucristo y la pecadora se vincula inesperadamente con las frases de Jesucristo y los niños. Mushkin narra su experiencia en una escuela rural de Suiza e intercala la historia de Marie, joven harapienta, marginada y denigrada por la sociedad, y lo que es peor aún, por su propia madre. Marie encuentra la comprensión de Mushkin y los niños. La crueldad inicial de los niños hacia Marie, porque los niños la irritaban, le arrojaban basura, incluso a Mushkin le lanzaban piedras también. Esta crueldad de los niños se supera gracias a la labor doctrinal de Mushkin, quien todos los días les habla a los niños y les inspira la bondad y el aprecio hacia la pecadora Marie. Los niños comprenden de repente lo importante que es hacer el bien y hacer felices a los demás. Mushkin les estaba dando a los niños en la práctica clases del amor activo. Dostoyevsky compara a los niños con pájaros celestiales y encuentra el paraíso prometido en la tierra precisamente en los niños. La vida con ellos se llena de sentido, felicidad y plenitud. La proximidad hacia Cristo como el ideal se produce cuando el adulto conserva la pureza e ingenuidad de la infancia. El reino de Dios en la tierra
que construye Myshkin con la ayuda de los niños le resulta posible porque él es tan niño como ellos. El mundo de los adultos se opone a la actividad mesiánica del príncipe, de ahí que siempre lo pase mal con los adultos y aspire a volver con los niños. Al apoyar a la pobre e incomprendida Marie, Myshkin y los niños cumplen con su deber de cristianos y continúan la obra de Jesús en la tierra. Cito, bueno, la cita ahora es evangélica de San Lucas, ¿no? 18. Dejad que los niños vengan a mí, recordamos la bendición de Jesús a los niños, ¿no? Y no se lo impidáis porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esta es la cita evangélica de San Lucas. Y de Myshkin, por último, quería hablar de la relación de Myshkin, Jesucristo y la piedad. Dostoyevski convierte al príncipe Myshkin en el Cristo que perdona. El episodio con Marie, que el príncipe narra en casa de los Yepanchin, marca el comienzo de la relación que mantendrá Myshkin con Nastasia Filipovna. En Suiza, Myshkin perdonó y amó a Marie con un amor cristiano, reforzado con un beso, ¿no? Podemos compararlo con el beso de Cristo al Gran Inquisidor o el que le da después de oír la historia del Gran Inquisidor el propio Alyosha a Iván, ¿no? Que le rompe todos los esquemas, el amor. Al ver el retrato de Nastasia Filipovna, encarnación de la Magdalena rusa, Myshkin intuye algo profundo, una belleza celestial que marcará su destino. Siente un amor que nace ante la belleza caída en la perdición. Es el amor de la verdadera compasión, el amor de la piedad. Bueno, en el texto se habla de smirenia, Enrique hablaba de resignación, yo creo que también reconciliación sería otra posible, ¿no? En otros contextos, bueno, en este concretamente también. La belleza de Aglaya le impresiona de un modo distinto. En la belleza de Aglaya se ve la posibilidad de lograr su dicha personal. Esa felicidad es inalcanzable, pero Myshkin ha venido al mundo para cumplir su misión redentora. Por eso se decanta por Nastasia, para redimirla. Esa piedad esencial que desborda del corazón y que va a conllevar mucho sufrimiento, de lo que es consciente Myshkin, ese destino de amor es un símbolo del Redentor. Al encontrarse por primera vez Nastasia y Myshkin, no se han visto antes, pero intuyen algo atemporal, algo eterno. Nastasia siente que ya lo ha visto, pero no sabe dónde. No sabe por lo que está viendo, no sabe que lo que está viendo en Myshkin es la semejanza con Jesucristo. Cuando lo contempla aquí en el tiempo, se siente en lo más íntimo eternamente suya. También Myshkin intuyó algo especial al verla, se siente eternamente señalado a cumplir por ella su misión, un apostolado. Su existencia es más que humana, de él emerge la imagen del Salvador. Al despedirse del príncipe, Nastasia comprende exactamente quién es él y decide alejarse porque no se considera digna de él. Dice, cito, «Adiós, príncipe, por primera vez en mi vida he visto a un hombre». Acaba la cita. Myshkin es un verdadero hombre, un verdadero ser humano. Esto nos recuerda a aquel que siendo hijo de Dios se llamó hijo del hombre. Hijo de Dios e hijo del hombre son en el Nuevo Testamento las dos maneras de designar la existencia del Redentor. Como hombre, Jesús nos indica el camino a seguir, la humildad, el servicio, el sacrificio por los demás y el amor. En el episodio sobre la copia del cuadro, el descendimiento, esto también es un episodio que yo aconsejo, el descendimiento de la cruz de Hans Holbein, imagen que puede quitarte la fe ante el horror despertado por el crudo aniquilamiento del cuerpo del Salvador, ¿no? A diferencia de la Iglesia protestante y occidental, que pone en duda que Jesús temiese a la muerte, consciente de su, bueno, me referimos a la occidental, al catolicismo, ¿no? Consciente de su posterior resurrección, consciente de su naturaleza divina, ¿no? La doctrina ortodoxa, por el contrario, interpreta la oración en Getsemaní como la expresión del terror ante la muerte, que experimenta Cristo debido al peso de su humanidad. Rogojin le pregunta a Myshkin si cree en Dios. El príncipe responde con evasivas. ¿Por qué me preguntas si creo o no en Dios? Se puede interpretar que Myshkin no cree, pero en realidad es una pregunta inoportuna, como si la formulásemos al propio Jesucristo. ¿Cómo puede no creer en Dios Myshkin, él que es la viva imagen de Dios? La semejante de Myshkin con Cristo no hay que entenderla en un sentido totalmente literal. Myshkin es un epiléptico y un hombre sumido en la desolación y la impotencia. Pero en él se revela la fuerza de Dios y la victoria del amor. Ante el lector aparece la tragedia de la crucifixión en la vida contemporánea. En última instancia, Myshkin se sacrifica por aquellos
por quienes ha venido a este mundo. Dostoyevski nos quiere decir, según Romano Guardini, que aquel que abra su corazón a este símbolo percibirá la fuerza infinita de la redención, puesto que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Paso ahora a hablar de Sonia Mermeladova, un personaje, este sí ya es más contradictorio de los tres a los que hago aquí referencia. Y en la protagonista, se puede decir, ¿no? El protagonista es Raskolnikov, la protagonista es Sonia Mermeladova, de Crimen y Castigo, se ve obligada a prostituirse para, como es conocido, ¿no? Para ayudar y sobrevivir a su familia, a su pobre familia. Raskolnikov había conocido casualmente a Semyon Marmeladov, al padre, en una taberna, donde el alcohólico padre de Sonia le narra la extrema pobreza y la degradación en la que se halla sumida su familia. Que Sonia sea una persona marginal le ayuda a Raskolnikov a sincerarse con ella y a depositar en ella su confianza. A Sonia le confiesa a Raskolnikov haber cometido el crimen del anciano usurera y de su hermana Elisaveta. Es Sonia quien le convence para que se entregue a las autoridades y quien le acompaña en su presidio a Siberia. Ella se sacrifica por él, ¿no? En todo momento. Como indica acertadamente Guardini, dice, Sonia, cito, es la criatura más pura y mansa de la figura femenina de Dostoyevski. Bien puede afirmarse que en ella encuentra expresión el misterio de que el reino de Dios se abre para los niños, los pequeños y los humildes, y no para los grandes y los sabios, para los publicanos y las prostitutas, en este caso se refiere no a Sonia, y no para los respetables y los ricos. Sonia es, pues, una hija de Dios en la que se verifican los incomprensibles designios de la divina providencia. Concluyo la cita de Guardini. Vive en el mundo desamparada, pero protegida por el infinito amor de Dios. Cuando Sonia informa a Raskolnikov sobre los funerales de su padre, se nos describe a Sonia como una jovencita modesta, hasta pobremente vestida, ingenua y vergonzosa, muy delgada y pálida. No se podía llamar bonita, pero tenía unos ojos azules tan claros que transmitían bondad y candor. Esto de los ojos que son tan expresivos es muy propio, se encuentra mucho en la literatura rusa, en los clásicos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo como en Guerra y Paz, si no recuerdo más, sí, se refería a María y sobre todo a Natasha Rostova, la expresión de los ojos de los personajes, ¿no? Que transmite, los ojos de Natasha Rostova transmiten una espiritualidad muy profunda. Sonia adivina que Raskolnikov es el asesino cuando Rodion queda perturbado al ver en su rostro la figura de Elisaveta, la hermana de la anciana usurera a quien había asesinado. Él pensaba matar a la vieja, pero no a Elisaveta, ¿no? Como es sabido. Eso no entraba en sus planes. Raskolnikov la asocia con Elisaveta, a la que Sonia había estado ligada por lazos de amistad. Es una pobre joven, ingenua, mansa y dulce. Su sencillez y mansedumbre nos hablan de su corazón puro. Sonia no rehúye nada, todo lo acepta, de nada se defiende ni rehúye nada. Sonia carga sobre sus espaldas la terrible situación de miseria que atraviesa su familia por culpa del alcoholismo de su padre. Sonia rechaza defenderse del maltrato y de los reproches que le hacía su madrastra Katerina Ivanovna. Su rehusar no es señal de debilidad. Sonia comprende que por otro lado, que la teoría del superhombre que ha llevado a Raskolnikov a cometer el crimen, que la teoría del superhombre, digo, pues tiene claro que es una teoría errónea y diabólica, pues va en contra del mandamiento sagrado no matarás. Ella lo comprende desde lo que es un sentimiento natural, popular, no desde las ideas, ¿no? O conceptos, digamos, propios de la intelectualidad. O de los intelectuales, quiero decir. Por eso no duda en intentar convencer a Raskolnikov para que se entregue a la policía y expíe su culpa. Su conciencia cristiana le permite ver con total claridad que Raskolnikov está inmerso en la perdición de su alma al incumplir el mandamiento sagrado no matarás. Prueba de su altruismo, amén del sacrificio por sacar a su familia adelante, es su decisión por sacrificarse igualmente por su amado Raskolnikov, acompañándolo, como he dicho antes, al presidio. En las cartas que escribe a Dunia Razumigin, Dunia es la hermana, ¿no?, de Rodion Raskolnikov, y Razumigin es el personaje con el que ella se casa, se entrevé una gran preocupación por el estado de salud y el estado moral de su amado. El hecho de que rechace defenderse no es síntoma de debilidad, sino de fortaleza. Es una persona de convicciones sólidas e imperturbables, capaz de responder al mal con el bien. Es decir, puede superar el mal no luchando contra él, sino superándolo al hacer el bien. En Sonia se realizan las palabras de San Pablo: no luches contra el mal, sino supéralo con el bien.
Sonia no acepta que critiquen a su madrastra, sino que aquella que la maltrataba, por otro lado, ¿no? Sino que sale en su defensa movida por una generosidad que le permite aceptar a todas las personas tal y como son. Por tanto, su altruismo y generosidad le impiden juzgar a los demás. Su grandeza de corazón le permite, además, compadecerse de los demás y ponerse en el lugar de los que sufren. Al enterarse de que Raskolnikov había cometido el asesinato y antes de pronunciar la desconcertante frase, esa famosa frase cuando dice, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted contra sí mismo? ¿No? Esta frase que desconcierta al propio Raskolnikov, obviamente, ¿no? Pues llama poderosamente la atención la reacción que tuvo Sonia, ¿no? Antes de decirle esta frase, de pronto, cito, como transfigurada, se estremeció. Lanzó un grito y se arrojó sin saber ella misma por qué a sus pies de rodillas. Y luego clamó desolada y lo abrazó fuertemente al cuello. Raskolnikov quedó desconcertado. «Qué rara eres, Sonia», le espetó. «Me abrazas y me besas cuando acabo de decirte eso». Sonia exclamó que ahora es más desdichado que nadie en el mundo y fuera de sí de pronto rompió a llorar de un modo entrecortado como atacada de histerismo. Acaba la cita. Bueno, sigue la cita. Esta reacción conmovió el corazón de piedra de Raskolnikov y 2 lágrimas brotaron de sus ojos. O sea, una reacción que Raskolnikov no esperaba para nada, ¿no? Cuando él le dice que era asesino, pues lo más normal es que se esperase uno. Lo normal es que ella pues se sintiese engañada, como es que no me lo has dicho antes, tenía una relación ya bastante íntima. Entonces, pues por el hecho de no ser sincero, ella se podía haber sentido ofendida, ¿no? Sin embargo, lo primero que piensa es en el daño que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Porque, como le dice, ha matado, ¿qué ha hecho consigo mismo? Se compadece, por el contrario, Sonia se compadece de él y cuando Raskolnikov intenta justificar su crimen, ella lo increpa. Y le dice, calle usted, exclamó Sonia juntando las manos. Usted se había apartado de Dios y Dios le hirió a usted. Lo entregó en poder del diablo. Acaba la cita. Y lo llama blasfemo porque se ríe. Cuando le dice esto, él se lo toma en WhatsApp, se ríe, dice, ¿qué me dicen? ¿No? Y entonces a Sonia le dicta su conciencia cristiana que al alejarse de Dios, el ser humano se entrega en manos del diablo y está a su merced. Así se explican los terribles acontecimientos que estamos viviendo desde que comenzó la pandemia, en cuyo trasfondo está la lucha entre el bien y el mal. La humanidad ha de atravesar, bueno, me he documentado bastante sobre lo que estamos viviendo desde que empezó la pandemia, ¿no? Y yo al menos lo veo claramente así. Seguramente entiendo que Dostoyevski también lo vería, creo así. La humanidad ha de atravesar por una serie de tribulaciones que mucho me temo que acaban de comenzar, me gustaría equivocarme, y una purificación al haber decidido en gran medida vivir sin Dios, por haberse alejado de Dios. Siguiendo a Dostoyevski llegó a esa conclusión. El episodio ahora comentado forma parte de los motivos infernales de la novela a los que la investigadora Dietlovskaya, a la que yo dediqué varios estudios y mi tesis doctoral, la investigadora rusa ha dedicado varios artículos, ¿no? A los motivos infernales de Crimen y Castigo, ¿no? Esto que estaba comentando de la relación de Sonia con Raskolnikov cuando se entera de que había cometido el crimen. Por otro lado, ¿cómo se justifica la vida que lleva esta mujer piadosa al elegir la prostitución como modo de vida? Raskolnikov no entiende cómo en Sonia se alternan sentimientos tan opuestos. La bajeza y ruindad con su apego hacia lo sagrado. Es normal que Rodia se lo plantee, pero finalmente se da cuenta de la pureza de sus intenciones. Es evidente que en la vida de Sonia hay culpa, pues ella se ha vendido por dinero. Pero ella creía que tenía el deber de hacerlo, ya que se sacrifica para sacar a su familia de la miseria y el hambre. Dice Guardini, es en el fondo una mujer pura y su pureza estriba en que nada quiere para sí, sino que su actitud en la vida consiste en soportar lo que le es dado. Acaba la cita. Tras muchas meditaciones, Raskolnikov entiende que ante él estaba una mujer completamente pura. De ahí que él se arrodille en el suelo y le bese los pies, cito, como un demente. Bueno, esto de arrojarse a los pies, besar el suelo, etcétera, etcétera, como muy habitual en las novelas rusas, ¿no? Y entre los personajes rusos. Tras muchas meditaciones, Raskolnikov entiende que ante él estaba una mujer completamente pura. De ahí que él se arrodilla, bueno, esto lo he dicho, ¿no? Ante la incomprensión de Sonia, Raskolnikov le explica, yo no me he prosternado ante ti, sino ante todo el dolor humano. Y añade, yo hace poco le dije a un mal hablado que no valía lo que tu dedo meñique y que yo a mi hermana le había hecho hoy un honor al sentarla a tu lado. ¿No? Acaba la cita. Es decir, lo que podría ser una ofensa para la hermana, porque ha sentado a Sonia, una prostituta, al lado de su hermana, sin embargo le dijo que era un honor, porque él ya ha entendido que Sonia es un personaje, a pesar de su condición humana, pues muy profundo, ¿no? Y
cercano a Dios. Y le explica que no había dicho eso por su deshonra ni por su pecado, sino por su gran sufrimiento y entrega a los demás. La entrega es la principal cualidad de Sonia que la acerca a la santidad. Dice Guardini, todo en ella es pura entrega de sí misma. Al obrar no calcula sus propios riesgos y perjuicios, sino que sin más se entrega y da todo cuanto tiene, aunque le parezca inútil hacerlo. Tal es la actitud de la más perfecta generosidad. Esta es la palabra que la define, la generosidad. Pero precisamente por eso queda ella amparada en el amor de Dios. Concluye la cita. Tras un intenso diálogo con Sonia sobre la vileza y ruindad de su vida, Raskolnikov le pregunta si reza mucho a Dios. Ella responde, ¿qué sería de mí sin Dios? Y el escéptico Raskolnikov le pregunta, ¿qué es lo que hace Dios por ti? Pregunta que le inquieta a Sonia, pero ella rápidamente murmura, dice, lo hace todo. Estas respuestas conmueven al hasta entonces convencido nihilista ateo y despiertan en él un sentimiento nuevo, pues aprecia un brillo deslumbrante en aquella carita pálida y demacrada, que le provoca extrañeza y grata sorpresa. Yo creo que la propia resurrección espiritual o conversión de Raskolnikov, que se produce ya en el epílogo, pues en gran medida, obviamente, se debía al ejemplo que él había visto en Sonia, ¿no? Es lo que estoy comentando aquí. Sonia vive una vida profundamente cristiana. En las respuestas, ¿qué sería de mí sin Dios? Y lo hace todo por mí, se aprecia que Dios está en Sonia en toda su realidad viva. Por eso su vida es terrible. Todo en ella es terrible e incomprensible. Tales afirmaciones indican que Sonia vive una realidad totalmente religiosa. Percibimos, pues, en Sonia, afirma Guardini, la íntima filiación de Dios realizada en medio de una existencia irremisiblemente perdida, pero recordemos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, concluye la cita. La humildad, sencillez, limpieza de corazón y entrega de Sonia la convierten en una bienaventurada o dichosa cercana a Jesucristo. Quiero ahora hacer alusión, por último, en referencia a Sonia, a la escena estremecedora en la que Sonia lee a petición de Raskolnikov el pasaje sobre la resurrección de Lázaro. Y es a este episodio le dedica una página especial Dostoyevsky, ¿no? La resurrección de Lázaro, donde Jesucristo demostró su poder sobre la muerte, su poder de conferir nueva vida, porque Él es la resurrección y la vida. El episodio no tiene desperdicio, merece la pena leerlo entero, aunque no lo puedo hacer ahora. Al principio Sonia se resiste a leerlo y luego se siente emocionada, afligida, temblorosa y nerviosa. Raskolnikov entiende que ella oculta un secreto cuando lee este pasaje. Especial énfasis pone Sonia al leer cuando Jesús le dice a Marta, resucitará tu hermano, y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. A lo que Jesús contesta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo Jesucristo a Marta, y Marta reconoce en él al Mesías, al Hijo de Dios. Luego María cayó a los pies de Jesús y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Estoy refiriéndome ahora no a Dostoyevsky, sino al pasaje evangélico, ¿no? Jesús la vio llorar a ella y a los judíos y él también lloró. Jesús se acercó al sepulcro, ordenó que quitaran la piedra y clamó, Lázaro, sal afuera. Y aquel que había estado muerto 4 días salió. Cuando dice Jesús que le desaten la venda de las manos y los pies y lo dejen ir, muchos pues de los judíos que habían venido a visitar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Bueno, esto es un poco para que nos situemos en el contexto. Sonia ya no pudo, porque ella estaba leyendo en este momento los fragmentos de la resurrección de Lázaro y al principio se resistía, ¿no? Ya no pudo seguir más y cerró el libro cuando llegó a este momento. A Raskolnikov le impacta el comportamiento de Sonia durante la lectura, especialmente al final. Cito, con voz recia y solemne leía ella, temblando y transida de frío, cual si todo aquello lo hubiera visto con sus propios ojos. Bueno, aquí dice el narrador, pero podría pensar el propio Raskolnikov. Raskolnikov entiende que la fe de Sonia es tan profunda que percibe el pasaje narrado como algo muy real, que parece estar viéndolo ante sus propios ojos. Así se explica el temblor febril y el nerviosismo que había demostrado Sonia durante la lectura del pasaje de Lázaro, que la sitúa entre los humildes, rechazados y pecadores que serán dichosos a los ojos de Dios. A pesar de su ignorancia en cuestiones filosóficas o teológicas, Sonia demuestra
tener las ideas muy claras. De ahí que en ningún momento ni por un instante sucumba al pensamiento sofístico de Raskolnikov. Cuando el joven estudiante intenta inculcarle sus ideas sobre el superhombre o sobre quién tiene o no derecho a vivir, Sonia responde hábilmente que ella no conoce los designios de la divina providencia y que no le haga preguntas vacuas, ¿no? Preguntas vacías, como diciendo, por mucho que me intentes convencer, no lo tengo muy claro, ¿no? Ella no cree que ni ella ni ningún ser humano pueda pretender traspasar determinados límites, intentando explicar o dirigir el mundo de Dios. De ahí su respeto frente a los inescrutables designios de la providencia. Sonia no pretende ni comprender ni justificar su pecaminosa existencia, se limita a vivir y a padecer la vida. Es consciente de su culpabilidad, pero posee una gran confianza interior. Sonia demuestra una clarividencia, congruencia y coherencia de ideas que la mantienen sólida y firme en sus convicciones religiosas, en su fe. De ahí que viva ligada y cercana a Dios. Y por último voy a hablar de Alyosha, el protagonista, ¿no?, de la última novela de Dostoyevsky. Ahora digo por qué el protagonista, ¿no? Alyosha debería ser el personaje central de la última novela, cuando no lo parece, cuando leemos la novela, ¿verdad? Pero es que en realidad Dostoyevsky pensaba escribir una segunda novela, la segunda parte, y ya en el prólogo lo anuncia, que el protagonista es Alyosha. Y por eso lo que iba a escribir en realidad era una hagiografía o vida de santo, ¿no? Tanto en el prólogo del autor como en los varios motivos de la narración central, pues esto lo argumenta y lo explica muy bien en sus trabajos en la poética de Dostoyevsky, en otros trabajos, la investigadora Vietlovskaya, y descubre que la trama de los hermanos Karamazov es la trama geográfica, aunque bueno, quedó pendiente esa segunda parte, que era donde sí tendría mucho más protagonismo Alyosha. Esa era la pretensión de Dostoyevsky, pero no acabó, ¿no?, de hacerlo, o sea, no llegó a escribir la segunda parte. Y habría que concebir la narración como una geografía o santoral, vida de santo. Dicho de otro modo, Dostoyevsky había concebido su última novela, como digo, como una vida de santo sobre Alyosha, basándose además en la vida de Alexei, hombre de Dios, y del verso popular sobre él. Por eso no es de extrañar que se conciba como una especie de ángel o querubín. El menor de los hermanos era un ser especial, extravagante o extraño, que se diferenciaba de los demás por su bondad intrínseca. Desde su más tierna infancia era un niño muy querido que poseía el don innato y espontáneo de granjearse un especial amor. Su insólito y benévolo carácter también le llevó a ser incomprendido y a ser objeto de burlas en la escuela. Luego sintió la llamada e ingresó en el convento de novicios, donde se convirtió en el discípulo favorito del abad o starez Zosima. Zosima le transmite su sapiencia, su sabiduría y plenitud religiosa. El starez es un hombre profundo, puro, sabio y cordial. Ahora bien, Zosima posee las virtudes que forman la perfección, pero no es una perfección que le sea dada como un don desde sus orígenes, porque como sabemos, Zosima, como él explica en Un monje ruso, pues él tuvo una vida también muy convulsa, de mucho pecado, de muchas tribulaciones, hasta llegar a la fe, ¿no? O sea, no fue un don que desde sus orígenes, sino que lo alcanzó tras un largo aprendizaje. Como digo, lo explica Zosima en el episodio Un monje ruso, que no es casualidad que venga justo después del inquisidor, o sea, el rebelión y el inquisidor, el poema de Iván, ¿no?, o la leyenda del gran inquisidor. Y bien, dicha perfección es algo maravilloso, pero le falta algo, seguramente algo, esa grandeza que sí que tenía Alyosha. Desde la infancia, como digo, ¿no? Era un niño ya muy extraño, que apuntaba maneras, podría decir, ¿no? Posee la grandeza. No significa que Alyosha alcance la perfección, pero él no posee grandes dotes, no posee una inteligencia brillante, pero sí un cálido corazón, un corazón anhelante, capaz de un gran amor. Posee un carácter alegre y bondadoso. Es callado, tranquilo y silencioso. Le gusta aislarse, meditar y rezar en la intimidad, pero no es de carácter sombrío ni lúgubre. Alyosha es uno de los personajes elegidos de Dostoyevsky que carece de temor. No es capaz de ofenderse, rápidamente olvida y perdona las ofensas. Alyosha nunca juzga a los demás, simplemente los escucha, distingue lo justo de lo injusto, pero se abstiene de juzgar, ¿no? Esto es una de las cuentas pendientes de tantos cristianos, ¿no?, que juzgan, y no se puede juzgar si te sientes realmente cristiano, ¿no? Si no está de acuerdo en algo, él se retira en silencio. Por eso su padre, el libertino y juerguista Fyodor Karamazov, por ver eso podríamos decir, lo adora por ser la única persona en el mundo que no lo juzga ni lo condena.
Es fiel al principio cristiano que solo Dios puede juzgar. A raíz de las burlas que le hacían en la escuela, se convierte en una persona especialmente pudorosa. Su pudor, su vergüenza le venía del espíritu, es decir, su ser sagrado no podía soportar las impurezas. No le daba ningún valor al dinero tampoco, y era tan generoso que Alyosha estaría dispuesto a dar lo que poseía al primero que se lo pidiese. Otro rasgo diferenciador cristiano que poseía era que vivía el presente sin preocuparse por el mañana, pues vive entregado a las realidades elevadas y confía plenamente en el Señor y en la providencia divina. Si profundizamos en la esencia del personaje, nos encontramos un ser extraño e insólito que no juzga porque es portador de la simple y pura verdad. Defiende la verdad en una conversación con el seminarista y escéptico Rakitin, provocando que se avergüence. En ocasiones, para Alyosha ir con la verdad le acarrea problemas. Por ejemplo, acusa a Katerina Ivanovna de creer amar a Dmitri, mortificando a Iván, cuando en realidad, afirma Alyosha, solo a él, a Iván, lo ama, ¿no? Él se lo dice, o sea, no tiene reparos en decírselo directamente a Katerina Ivanovna cuando está hablando de sus sentimientos, de una cuestión, ¿no?, que ella intentaba ocultárselo a Iván, y Iván por eso estaba muy ofendido con Dmitri. Y con esta aseveración consiguió encolerizar a Katerina Ivanovna. No se trata de que no diga mentiras, sino de que Alyosha siempre dice irremisiblemente la verdad. Es una especie de iluminado al que constantemente llaman ángel. Su padre, Fyodor Karamazov, la señora Khakrakova, afirma que se ha conducido como un ángel. E incluso Rakitin reconoce en él un ángel, pues tras la muerte de Zosima, sufre una crisis espiritual en que vacila su fe y siente en su interior una violenta rebeldía, quizás por hallarse bajo la influencia de Iván. Bueno, aquí claro me refiero, no puedo entrar en detalle, pero me refiero después del discurso que le pronuncia Iván, un discurso muy tentador, tanto la rebelión, ¿no? Me rebelo contra el mundo de Dios, no contra Dios. Y luego el poema del Gran Inquisidor, pues claro, le hace pasar por dudas, le hace pasar por momentos muy duros, ¿no?, en que tiembla su fe. Y todo ello no le impide mantenerse firme y manifestar la verdad. Dmitri designa a Alyosha con mayor propiedad al llamarlo querubín. También lo llama así Iván. La grandeza de Alyosha, que referimos anteriormente, se debe a su naturaleza angelical. La actitud de Alyosha evoca la imagen de su ángel que contempla la verdad y participa de la sagrada verdad. A veces se manifiesta Alyosha como un enviado celestial que no puede dejar de expresar la verdad. Tiene conciencia de que tal es su misión. Cuando Dmitri estaba acusado de haber asesinado a su padre, Alyosha mantiene una conmovedora conversación con Iván sobre quién ha sido el asesino. A la pregunta de Iván, Alyosha contesta que de sobra sabe quién ha sido el asesino, es decir, el hijo bastardo Smerdyakov. Alyosha se refiere obviamente al asesino material, pues Iván tiene conciencia de que él mismo había sido el asesino ideológico. Alyosha insiste que no ha sido él, Iván, ante el nerviosismo de su hermano. Claro, Alyosha es consciente de que Iván lo sabía, además por las referencias que tenía del propio hermano bastardo Smerdyakov, ¿no? Recuerda a Alyosha que varias veces dijo Iván que había sido el asesino, pero que Dios lo ha enviado para decirle que no ha sido él. O sea, Alyosha dice, Iván se irrita y con una fría sonrisa y tratando por primera vez de usted a su hermano le dice, yo a los profetas y a los epilépticos no los puedo sufrir, sobre todo a los enviados de Dios. De sobra lo sabe usted, ¿no? Le habla de usted para mantenerse a la distancia, cuando siempre habría tuteado, porque le enoja que le diga que es un enviado de Dios, ¿no? Dios me ha enviado para decirte esto. Cuando decimos que Iván había inspirado su idea, todo está permitido, a Smerdyakov, incitándolo a cometer el asesinato, nos referimos a que Smerdyakov había confesado al fiscal cómo había influido en él Iván con sus radicales ideas. Decía, según él todo está permitido, todo lo de este mundo es lícito y en adelante nada debe estar prohibido. Esto es lo que siempre me estaba enseñando. Es decir, como el propio Smerdyakov dice, el asesino ideológico es Iván. El que le había incitado, el que le había llevado a cometer el crimen. Iván odia, lamento para los que no han leído la novela, pero no me queda más remedio que hablar de estas cuestiones, ¿no?, al hacer la interpretación. Iván odia a Dmitri, pues Katerina Ivanovna, a la que él ama, afirma estar enamorada de Dmitri. Y por otro lado, Iván odia a su padre, cuya muerte desea. Antes de comparecer en el juicio, en los capítulos Rebelión y el Gran Inquisidor, Iván le dice a Alyosha que cree en Dios, pero que no acepta el mundo porque es injusto. Luego tiene apariciones del demonio, visiones enfermizas, y en la conversación con el maligno se plantea la cuestión del sentido del mal en el mundo.
Iván se halla en ese estado de confusión sobre si ha tenido alucinaciones o si verdaderamente ha conversado con Satanás. Cuando Alyosha le dice, no has sido tú el asesino de nuestro padre, Alyosha le transmite con total clarividencia que en realidad no ha sido él, Iván, quien ha engendrado el pensamiento del asesinato e incitado a su realización. Le dice, fue Satanás, Satanás existe, pero tú no eres él. Tú eres solo un hombre a quien él ha tentado. Tú no eres un ser superior, sino solamente una pobre criatura tentada por el demonio. Tampoco eres el gran inquisidor, empedernido y sumido en el mal. Mas como solo eres un hombre tentado y descarriado, pero hombre al fin, tienes ante ti abierto el camino de la salvación por el arrepentimiento. Acabo la cita. Esta es la razón por la que el diablo odia a muerte al ser humano, pues sabiéndose un ser superior está condenado al infierno, mientras que el hombre, ser inferior, puede salvarse del infierno si se arrepiente y elige el camino del bien. Alyosha le insiste a Iván, de una vez para siempre te dije esas palabras, no has sido tú, ¿lo oyes? De una vez para siempre. Y Dios fue el que me inspiró para que así te hablara, aunque desde ese momento concibieras un odio eterno contra mí. Acaba la cita. Y efectivamente Iván le dice que no puede sufrir a los profetas y epilépticos, lo que he comentado antes, sobre todo a los enviados de Dios, y dice, desde este momento hemos terminado y para siempre, hasta ese punto, ¿no? La palabra de este mensajero, de este querubín, efectivamente es la verdad que proviene de Dios, la cual es salvadora. Iván debe renunciar a su rebeldía contra Dios, a su soberbia, a su loca pretensión de superhombre. Solo podrá salvarse si se sitúa en el plano verdaderamente humano. Es lo que pretende transmitir, desde mi punto de vista, Dostoyevsky. También se manifiesta Alyosha como la imagen del enviado de la verdad en la maravillosa visión que tiene después de la muerte del Starets. Sueña que es invitado junto a Zosima a las bodas de Caná de Galilea y el Starets le anima a beber el vino y le dice, en el sueño, ¿no? ¿Pero no ves nuestro sol? ¿No lo ves a él? Alyosha no se atreve a mirar y Zosima le impreca, no le temas, es terrible por su grandeza, tremendo por su altura, pero infinitamente misericordioso. Por amor se hizo semejante a nosotros y por nosotros se alegra. Y concluye la visión. Algo ardía en el corazón de Alyosha. Lágrimas de entusiasmo brotaron de su alma. Extendió los brazos, lanzó un grito y despertóse. Acaba la cita. Luego, Alyosha, emocionado, exaltado, se abalanzó sobre la tierra y la abrazó, la besó llorando, sollozando. Esta imagen que tanto aparece, ¿no? en los personajes de Dostoyevsky, ¿no? Y dice, extendió los brazos, lanzó un grito, y con lágrimas, dice, era como si la trama de todos aquellos innumerables mundos de Dios convergiese de pronto en su alma, como si la bóveda celeste penetrase en su alma. Sentía ansias de perdonar, sentía ansias de perdonar a todo y a todos y de pedir perdón. Ese algo firme e inquebrantable, como la bóveda celeste, era algo indestructible, eterno, que todo lo invade. Alyosha se siente elegido y adquiere la certeza de Dios. Cito, es Dios mismo el que se erige se erige aquí en el elegido con todo el poder de la verdad que es eterna. Y acaba la cita. A Alyosha le gustaría quedarse en el monasterio con el Starets. Sin embargo, es enviado por su maestro al mundo como mensajero de esa verdad. Al menos, y más para que viva con su familia, que se las traía, la familia Karamazov, ¿no? Engendro del mal. Al menos temporalmente su lugar o su misión está en el mundo. Es una misión que somete a Alyosha a las más duras pruebas. Alyosha olvida las indicaciones de su maestro y no está junto a su hermano Dmitri para salvarlo en el momento crítico. Esa es una parte que a Alyosha le supuso pues, luego tener ciertos remordimientos, ¿no? Debía de estar con su hermano Dmitri y no estuvo allí. La pestilencia prematura del cuerpo muerto de Zosima, también otro episodio curioso, provoca la duda en Alyosha. Él esperaba que se santificase, ¿no? Y tentado en este crítico momento por la idea de Iván, le confirma a Rakitin que no se ha rebelado contra su Dios, pero que no acepta su mundo. Repite las mismas palabras de Iván. O sea, que pasa realmente por dudas, ¿no? Alyosha se había olvidado de la doctrina de las Starets sobre el amor universal, no exclusivo. Zosima decía, no temáis, hermanos, no temáis el pecado de los hombres, amad al hombre incluso en su pecado, pues semejante amor, imagen del amor divino, es el amor supremo en la tierra. Amad a toda la creación, amad a los animales, amad a las plantas. Concluye la cita que hago de Zosima.
El narrador justifica reiteradamente la reacción de Alyosha como sentimental, no racional, y entiende que es humana. Este duro y pedregoso camino por el que es necesario atravesar se torna en camino luminoso cuando se comprende el misterio de la vida al que se refería el Starets. Cuando regresa a la celda de su maestro y experimenta la revelación mística, esta que he comentado, en Caná de Galilea, Alyosha descubre que el camino es ancho, recto, luminoso, de cristal y el sol brilla en su extremo. Mientras que Rakitin no llega a comprender el verdadero sentido de la vida, se ha ido por un callejón. Por último, ya prácticamente concluyo, es especialmente simbólica la escena final de los hermanos Karamazov cuando Alyosha coloca la piedra de la nueva fe junto con 12 niños, sus discípulos. Los 12 niños simbolizan obviamente a los 12 apóstoles y en Alyosha se encarna la imagen de Jesucristo. La muerte de Ilyushchka, según Alyosha, se revela como un recuerdo santo de la infancia que servirá en el futuro para la salvación. La metáfora evangélica sobre la piedra de la nueva fe se materializa con la piedra de Ilyushchka, ante la cual Alyosha y sus discípulos juran y se comprometen a seguir el verdadero camino. Y por último, la relación de Alyosha o de Myshkin con los niños, en claro paralelismo con el valor que dio a los niños el propio Jesucristo, y también, como hemos visto, por supuesto, Dostoyevsky, ¿no? Me sugiere, por contraste, los terribles tiempos que vivimos, cuando se impone el adoctrinamiento de los niños en la sexualidad desde muy tempranas edades mediante la ideología de género, ¿no? O se les somete y obliga al tremendo experimento genético, mal llamado vacuna, así yo lo vivo, que suscita los mayores dudas por la cantidad de muertes y de efectos secundarios que a corto plazo ya conocemos, no por los medios de información, de comunicación o de desinformación masiva, pero sí que saben, ¿no? Están registrados parte, ¿no?, de las consecuencias de los efectos secundarios, y que en el caso de los jóvenes, adolescentes y niños está totalmente injustificado por la casi nula incidencia que tiene el COVID, por ejemplo, en el 0,08 hablan de incidencia de mortalidad, y por el contrario se conocen casos además conozco yo incluso, ¿no?, de enfermedad y demás en jóvenes y niños como consecuencia de la inoculación. Dostoyevsky demostró una especial preocupación por los niños y jóvenes contemporáneos y sus aspiraciones ante una tremenda y triste realidad en la Rusia de su época, pero estoy convencido de que hoy en día contemplaría horrorizado la barbarie y las oscuras tinieblas que envuelven a nuestro mundo. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo un apunte, pero se lo puedo hacer desde aquí. Sí. Desde ahí. Igual, No se te escucha. Si no has pensado también en el paralelismo de Sonia Marmelado con María Magdalena. Uh-huh. Sí, bueno, pues creo que se podría, de lo que he dicho es una parte creo que importante, pero que se podría ampliar. O sea, con María Magdalena, por supuesto, también, ¿no? Y de hecho, bueno, sobre eso también hay crítica y literatura. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo solamente voy a hacer un comentario institucional sobre el tema. Y lo voy a hacer con respecto a la alusión que ha hecho José Antonio, alusión a la vacuna. Nosotros como institución defendemos la vacunación, eso es importante que se sepa. Es un hecho objetivo que estamos por debajo de 90 contagios por 100.000 habitantes porque se ha vacunado la gente, eso es otro hecho. Y sencillamente como centro ruso, indiscutiblemente no podemos respaldar esa aseveración de José Antonio, que él lo hace en su nombre, eso es lógico, porque no está en desacuerdo con... Pero sencillamente yo te digo como amigo José Antonio, me parece que subestimar la pandemia que estamos sufriendo me parece una frivolidad. Entonces esa es mi opinión a este respecto. Me parece una cosa tan grave, con tantas muertes y con el sufrimiento que está habiendo tan grande por muchas familias, que creo que con eso no se puede jugar. Creo que la vacuna indiscutiblemente ha influido positivamente. ¿Ha fallado? Es posible que la vacuna no sea la mejor vacuna. Jamás en la historia se había vacunado a tantísima gente de forma simultánea. ¿Hablar de efectos secundarios? Lo ha habido, es indiscutible. Ahora, los beneficios que ha tenido creo que son indiscutibles. Entonces, como institución pública que fomenta la vacunación, es una cuestión que no nos podemos permitir. Entonces, como director del Centro Ruso, es una aseveración que para mí es importante.
Vale. Bueno, yo simplemente he hecho un comentario porque tiene que ver con los tiempos que vivimos y no quiero decir, yo no voy a entrar ahora aquí en un debate sobre el tema no este, es el objetivo del debate. pero no es el objetivo de hablar de Dostoyevski y demás. Pero o sea, estamos aquí para hablar de Dostoyevski. Simplemente que Dostoyevski se preocupaba por los problemas de su tiempo, de su época. Lo sabemos porque él escribió Diario de un escritor. Y entonces, yo también me preocupo y creo que el propio Dostoyevski seguramente que se había pronunciado, ¿no? Y no creo que difiriera mucho de lo que yo pienso al respecto. Es mi opinión y no es la opinión oficial, es la opinión de muchísimos especialistas que se quejan de, primero, que no se les está dando voz y que, o sea, esto es algo experimental, que no se había probado ni siquiera en animales antes y que están ya registrados, pero los medios de comunicación no hablan de ello, en los países donde se ha llevado a cabo inicialmente. Solo voy a hacer un pequeño comentario a lo que has dicho, por lo cual no estoy de acuerdo. Y me encantaría que dentro de, por ejemplo, medio año, un año, decir, Enrique estaba equivocado o a toda la gente de eso. Me encantaría, porque gran parte, casi todos mis familiares, amigos, colegas, ¿no? Yo sé, ¿no? Que están pues puestos, digamos, esto. Pero, y ya digo, me encantaría que no hubiese efectos secundarios, pero desgraciadamente hasta ahora los datos que tengo pues no me llevan al optimismo porque, por un lado, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, en el VAERS, eso son publicaciones oficiales, hay más de 20.000 muertos. Cuando hubo la vacunación de la hepatitis, en 85... es que el tema es que sí, bueno, no voy a entrar en el tema, pero como más comenzado, ya está. Entonces, es que yo he hecho una aseveración como institución pública, yo no estoy entrando en el tema del debate. Vale, bueno, ya está. Si yo no voy a entrar en debate, simplemente comentar por alusión un par de cosas y ya está. Yo lo dejamos aquí, pero no, déjame que hable. Es que es complicado, José Antonio. Bueno, es que entonces me está censurando. La censura, di lo que quieras, no te estoy censurando. No, a ver, yo he hablado en mi comunicación de Dostoyevski y he hecho un comentario relacionado con los tiempos contemporáneos. Y quiero que se respete mi opinión y ya está. O sea, yo he dicho cómo concibo los tiempos que estamos viviendo. Y digo que los datos que tengo, desgraciadamente, y me gustaría que no fuera así, porque en países donde se ha llevado a cabo, y acabo con esto, la vacunación masiva antes, como en Israel o en Estados Unidos, ahora están desbordados de casos. Entonces, yo no quiero que eso sea lo que pasa en España, pero es la realidad ahora. Son informaciones que los medios de comunicación oficiales no nos dan. ¿Vale? Simplemente, pues, es mi opinión, pero que no tiene por qué... Que sé que contrasta con la versión oficial o con lo de la universidad como institución, pero ya está, no quiero más sobre el tema. Dostoyevski dijo muchas cosas y todo puede relacionarse evidentemente con lo que dijo Dostoyevski. No me parece que sea el tema en cualquier caso de debate, me parece muy bien que lo comente, ya está, pero no me parece que sea el tema de debate y ten en cuenta que como institución pública, que efectivamente es una versión oficial, es que es la versión, en este momento no hay otra, lamentablemente. Entonces, por lo que sea, es la versión. ¿Hay otra? No, hay versiones alternativas, pero a lo mejor la están ocultando. La cuestión es que, José Antonio, esto es un tema muy grave. Nada más. Muy grave. Más grave me parece a mí el remedio que la enfermedad. Pero... Vamos a cerrar el tema aquí, si te parece, ¿eh? Y vamos a pasar al siguiente conferenciante. Muchas gracias.